¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar con el programa del día de hoy, algunas noticias importantes. Y también el día de hoy nos acompaña el contador Mario Alberto Cedillo, quien es el encargado, el responsable del área fiscal del Grupo Financiero Base. Mario, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, como les decía, una nota importante es el diferimiento del famoso CFDI de pagos, ¿no? Que es un diferimiento, es correcto, pero esto fue una catafixia como las que tenía Chabelo, ¿no? Porque, si bien es cierto, hay un diferimiento, pero nos lo cambiaron por expedir un CFDI que tenga que ver con la cuestión de los depósitos que recibimos de los clientes, ¿no? Entonces, el detalle es que hay que expedir ese CFDI y el inconveniente es que los PACs no están preparados para eso, ¿no? Entonces, parecería que en lugar de un beneficio fue un maleficio, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, entrando al tema del día de hoy, es la declaración anual de personas físicas. Y aquellos que nos siguen en Facebook, por ahí hacemos una pregunta, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A lo que hiciste el año pasado o a lo que el SAT sabe de lo que hiciste, de tus actividades? Sí, bueno, ya se llegó el escenario que el año pasado aquí comentamos, con el nuevo CFDI de nómina, la nueva facturación electrónica, toda la tecnología que ahora tiene a su mano la autoridad. Pues ya saben, ahora sí, todos los ingresos hasta con centavos que recibiste. Y bueno, ya no hay manera de ocultarlos, ¿no? De que, pues no declaro, o sí declaro, ya no existe, ¿no? Sí, no, eso de que el contribuyente al final decidía qué hacer, se acabó, ¿no? Y por eso yo en lo particular, yo le tendría miedo a lo que el SAT sabe de mí. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues porque, digamos, vamos a poner un ejemplo. Si compraste una casa y para comprar esa casa tu papá te prestó dinero, bueno, pues por ahí va a haber un CFDI de la compra de la casa, pero pues tus ingresos no va a coincidir. Entonces, mucho ojo con eso. Sí, hay apartados en la declaración que se llaman informativos. Importante es llenarlos. Mucha gente no le da importancia, pero va a tener importancia el día en que la autoridad llegue y te revise, ¿no? Al final, por decirlo, casos de los préstamos, hay un artículo en la ley que habla de la discrepancia fiscal, que no es otra cosa que el SAT ahora que tiene tus facturas de gastos, que tiene tus facturas de ingresos. Si tuviste ingresos de 1 millón, pero gastaste 2 millones, pues el otro millón, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió, no? Puede ser un préstamo, pueden ser tarjetas de crédito. Si nos vamos a los extremos, el saldo que tú debes en tus tarjetas de crédito lo tendrías que asentar en tu declaración anual como un préstamo, previendo el tema de la discrepancia fiscal. Entonces, habrá quien diga, bueno, yo tengo un límite de crédito de 10,000 pesos. Pues sí, pero hay gente que tiene montos importantes ya sea en créditos, ya sea en el límite de la misma tarjeta de crédito, o tiene créditos con bancos. Así es. Y bueno, lo puedes usar, si tienes actividad empresarial, lo puedes usar como capital de trabajo para financiar tu negocio, no sé. Y si eres una persona física normalita que solo tiene salarios, pues también recordemos que hay estos famosos préstamos de nómina, ¿no? Que te prestan, no sé, algunos bancos 3 meses, otros 6 meses. Eso puede originar una discrepancia fiscal entre lo que tú estás gastando y lo que tú estás ingresando, de acuerdo a lo que el SAT tiene. No, y un ejemplo muy sencillo y de la vida real, donde pues fíjate que era el hijo que quería comprar una moto, ¿no? Pero una moto pues de un monto importante, ¿no? Pero entonces, como estaba en un tema de divorcio y no quería que la esposa se enterara para la hora de la división de los bienes, pues le dijo al papá, oye, cómprame la moto, ahí te va el dinero, ¿no?
Y el papá pues sí, tomó el dinero, le compró la moto, pero a la hora de ver su declaración anual aparecía la factura de la compra de la moto, ¿no? Entonces, oye, tus ingresos son 300, tus gastos son 600, pues ¿de dónde salió la diferencia, no? Y el señor muy seguro dijo, no, pues ¿sabes qué? De mis ahorros, de tales partes los saqué. Ah, de tus ahorros. ¿Y por qué en años anteriores no habías declarado los intereses, no? Entonces, mucho ojo, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Ya el SAT, ya olvidemos que el SAT revisa conforme a los papelitos, ¿no? De que antes venía el auditor y veía la factura, veía el pago, palomita y vámonos. No. Exacto. Ahora el SAT tiene maneras de buscar la lógica de las operaciones con todo lo que ellos tienen. El sistema no es solo un sistema, es un sistema que te arroja análisis lógicos, donde si tú, lo que decíamos con el CFDI 3.3 en algún momento, si tú vendes refrigeradores y compras, si soy muy extremo, compras lavadoras y solo vendes refrigeradores y la metes como inventario o la haces deducible, va a decir el SAT, a ver, espérame, aquí hay algo raro, ¿no? Y esas son las antenitas o los focos rojos que va a tener el SAT por medio de un sistema, ¿no? Así es, y recordar que este es el primer año donde la declaración anual de los contribuyentes surge de todos los FDI. O sea, aquí ya no se está yendo en información de terceros, que antes eran las declaraciones informativas, hoy 100% de la declaración de los contribuyentes son los FDI. Exacto, tanto nóminas como arrendamientos, como honorarios, ¿no? Al Así final es. de cuentas, ellos tienen ya la manera de hacer el cruce. Bueno, en el caso de honorarios no precisamente viene de los FDI que expediste, sino de los ingresos que asentaste en tu declaración mensual. Así Entonces, es. obviamente porque les falta el tema del flujo, ¿no? Por seguir hablando de los honorarios. Pero al final, si tú tienes la precaución de llevar tu control de tus recibos cobrados, de los que no te pagaron, de los que expediste y de lo que asentaste en tu declaración, vas a ver que cuadra perfectamente ese tema, ¿no? En el nuevo declaración. Así es, sí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que quieres para preparar tu declaración anual y también de algunas consideraciones que, repetimos, es el primer año donde el SAT toma la información de los XML y bueno, hay ciertos detalles, ¿no? Ya hay empresas que le han informado a sus trabajadores donde hay inconsistencias y el SAT está trabajando en eso y por eso es la cuestión de verificar la información, no nada más de confiar con lo que está en el declarasat y también es importante ver quién te hace tu declaración anual, porque si tú decides contratar los servicios de un tercero, bueno, pues ¿quién es ese tercero? Porque, como hemos dicho en programas anteriores, esto no es una simple declaración, es una prueba de confianza, es una herramienta que te determina, que te ayuda a ver si tienes o no tienes discrepancia fiscal y no decimos que sea algo malo, simplemente es tener el soporte de por qué la información está así. Simplemente puede haber algún error o simplemente puede haber algo que hoy en día el SAT no tiene, como puede ser la enajenación de un inmueble y que es conveniente tener la información soporte. Sí, hay temas importantes. Al momento de contratar a alguien, muchas veces, tal vez, como ya está predeterminada una información en el SAT, pues lo único que hacen es entrar y darle palomita y vámonos, ¿no? Lo importante es verificar. Ha habido casos donde por alguna razón el patrón duplica un CFDI O no aparece, o se no equivocó en el aparece, RFC. o hay gente, por decir, que no sabe que le están pagando de parte de dos empresas. Digo, hay de todo, ¿no? Sí. Entonces hay que darle una revisión que nos haga sentido el número que está sentado ahí en la declaración, y pues checarlo, ¿no? Antes de darle a aceptar a la propuesta del SAT, ¿no? Así es. Mario, y si te parece, vamos a comentar de manera general los casos donde las personas están obligadas a presentar la declaración anual. Si te parece, empezamos con el caso de salarios, que quizás es el más común. Sí, en el caso de salarios, que es el más común, la obligación es cuando tengan ingresos acumulables, aparte de los salarios, tengan otra actividad. Bueno, excepto aquellos que tengan el régimen de incorporación fiscal, que ese son pagos definitivos. Así es. Ahí, si tienes salarios más régimen de incorporación fiscal, pues ahí no te aplicaría por la parte de incorporación fiscal. Todos aquellos que no trabajaron el año completo, los ingresos sean mayores a 400,000 pesos en el año,
Y aquellos que sabiendo que pueden obtener un saldo a favor por deducciones, pues le hayan avisado al patrón que no van a presentar su declaración el patrón, sino ellos de manera personal. Así es, y también está el caso de aquellos que laboran simultáneamente para dos patrones, ¿no? Así es. Entonces, mucho ojo en esos casos porque pues existe la obligación de presentar la declaración anual, que sabemos que por ahí hay una facilidad que dio la autoridad para que, aunque pasen los 400,000 pesos, no tengan que presentar la declaración anual, pero en la mayoría de los casos, cuando hay deducciones personales, pues es conveniente porque genera un saldo a favor. Sí, la opción es para aquellos que trabajaron con el mismo patrón todo el año. Pero bueno, es importante hacer el análisis si te conviene, ahora sí es si te conviene o no te conviene presentar la declaración, ¿no? Sí, es un análisis financiero, ¿no? Es un análisis financiero. Y aquí también tener en cuenta que hay ingresos exentos que se pueden obtener, ingresos exentos a lo mejor parte del aguinaldo, de la PTU, o incluso puede haber aquellos pensionados que la pensión pues tiene un monto exento, y hay casos donde personas que tienen pensiones, ya sea por ejemplo del Seguro Social, de alguna empresa, y pues comúnmente digamos que al ser dos entidades independientes cada una aplica esa exención. Pero el tema es en la declaración anual, porque esa exención es por contribuyente, no por pensión. Entonces, en estos casos les va a resultar un impuesto a pagar. Sí, ese caso es algo sui generis, ¿no? Al final se supondría que la persona le tendría que avisar a uno de los dos patrones que en otro lado tiene una pensión para que se le aplique solamente en uno de ellos. Pero la verdad es que, seamos sinceros, nadie lo hace. Y el problema viene ahora con la declaración anual. Los que no lo hicieron, ahorita volvemos al tema. La autoridad ya tiene la información de que estás obligado a presentar la declaración anual porque tienes las dos pensiones. Y en automático, por la lógica, es que si ven los recibos, las exenciones aplicadas en los dos, pues lo más lógico es que te vaya a hacer un requerimiento formal, ¿no? Así es, sí, y esto es básicamente la mecánica de cómo está establecido en la ley. No es porque hubo un error, que alguno de los dos no hizo mal el cálculo, es simplemente la naturaleza, como Mario lo acaba de decir. Entonces, para que todos aquellos que estén en ese caso, bueno, pues vean cuanto antes cuál va a ser su cálculo, porque seguramente, repito, les va a resultar un impuesto a pagar, y que tengan tiempo para prepararse desde el punto de vista financiero. Así es. Bueno, el otro caso también pudiera ser las actividades empresariales, los servicios profesionales. Bueno, en esa situación, en todos los casos, aquí no tiene que ver los montos de que si yo gano poquito, si ya pagué el impuesto durante el mes. O inclusive si no percibí nada durante todo el año. Hay correcto. gente que por alguna razón, pensando en algún negocio, se dio de alta ante el SAT por honorarios o por actividad empresarial, y resulta que el negocio al final del día no se llevó a cabo, pero nunca se dieron de baja, ¿no? En tu declaración anual, aunque no hayas recibido ingresos de estos conceptos, tienes la obligación de hacer la declaración, porque si no, vas a tener un incumplimiento ahí con la autoridad, ¿no? Así es, y eso te puede hacer objeto de multa. También está el caso de arrendamiento. Recordemos que el impuesto se paga de manera mensual, y al decir de manera mensual me refiero a que son ingresos mensuales, no son ingresos acumulativos. Entonces también este es un caso particular, porque puede ser que dependiendo de cómo estuvo tu cobranza durante el año, que algunos meses cobraste mucho, otros pocos, al final del año te puede resultar un impuesto a cargo. Sí, hay un tema porque el cálculo es mensual, como dice Hugo, y al hacer la sumatoria anual, tal vez en algunos meses estuviste en una tasa baja, en otros alta, y al promediar todo puede ser que tengas ahí un efecto de impuesto a cargo, ¿no? Así es. Un paréntesis aquí, aquellos que rentan su casa, su estudio, cosas así, su departamento, que no dan recibos y que creemos que por eso ya estamos a salvo, bueno, la noticia es que si reciben depósitos, transferencias o cualquier tipo de esos, es probable que la autoridad en algún momento los llegue a requerir, por recibir ingresos que no tienes manera de comprobar, ¿no? Así es, y digo, Mario, qué bueno que lo comentas, y lo quiero relacionar con la cuestión electrónica, ¿no? Aquí aplicaré al caso de los que rentan con Airbnb, ¿no? Porque Airbnb, ¿qué hace? Te hace una transferencia, ¿no? Independientemente que quien esté ocupando el bien, que le estés prestando tu cuarto, tu casa, tu departamento, no te pida factura, tú tienes la obligación de declararlo.
Y si nos regresamos un poquito antes, también la cuestión ahorita del Uber y del Lyft y de todas esas aplicaciones donde tú estás prestando el servicio de chofer, puede ser que estés como régimen de incorporación o puede ser que estés como actividad empresarial. Entonces, esos ingresos también hay que declararlos. Exacto. Bueno, otro tema es la enajenación de bienes. Igual, en todos los casos tenemos la obligación de declararlo, excepto ya cuando es una casa habitación, aunque sin embargo se supone que lo deberíamos de asentar en los datos informativos, ¿verdad? De que enajené mi casa habitación para que surta efectos la exención, ¿no? De las 750,000 UDI, si mal no recuerdo. Es correcto. Y aquí hacer una precisión que si estamos hablando de bienes inmuebles, Mario, bueno, pues eso es a través de un notario. Exacto. Que cuando hay un impuesto a cargo, el notario retiene el impuesto, pero de acuerdo a la mecánica es solamente una parte del impuesto, ¿no? Sí, eso es importante recalcarlo. Mucha gente dice, no, pues es que el notario ya pagó el impuesto. Sí. No, el impuesto que paga el notario es un impuesto, es un pago provisional, es un cuenta pago a cuenta del impuesto anual. Tú tienes la obligación en tu declaración anual de acumular esos ingresos con todos los demás ingresos que tuviste en el año y acreditarte ese impuesto que en su caso el notario pagó. Muchos tienen la idea de que como el notario ya te dio una constancia e incluso te dan la hoja donde pagan al SAT, que con eso ya están del otro lado. No, ahí eso es un pago a cuenta de lo que tú debes de pagar en la declaración anual, ¿no? Así es. Es importante ahí que tengan en cuenta ese punto, ¿no? Y que también, o sea, como dice Mario, es un pago a cuenta y el resto del impuesto, el monto va a depender de tus ingresos, ya que si tienes ingresos altos te van a aplicar una tasa alta y por lo tanto el impuesto que te queda al final del año va a ser alto. Si tienes ingresos bajos será un monto pequeño, ¿no? Pero aquí también por eso la recomendación es, si realizaste una enajenación de un inmueble durante el año 2017, pues, si el notario no te ha dado la constancia, bueno, pedirle la constancia, pedir el pago del impuesto, ya sea federal o estatal, según sea el caso, para efectos de que lo puedas considerar en tu declaración anual y puedas realizar el acreditamiento que acaba de comentar Mario. Así es. Bueno, otro tema es la adquisición de bienes. Muchas veces suena raro esto de, oye, ¿cómo obtengo un ingreso por adquisición de bienes? Bueno, el ejemplo más común es cuando tú rentas un inmueble y el inquilino le hace mejoras a ese inmueble. Todas esas mejoras son un ingreso para que ya no se pueden quitar. Son un ingreso para la persona que es dueña del bien inmueble. Ahí tienes un ingreso por adquisición de bienes. Esos ingresos, en teoría, los deberías de acumular en tu declaración anual igual a tus demás ingresos, ¿no? Así es. También el otro caso pudiera ser un donativo. Aquí nada más habría que ver de dónde procede ese donativo, ya que si es quizás de tus padres, de tus hijos, bueno, en ese caso está exento, pero sí habría que ver de dónde procede. Exacto. Y bueno, también el otro sería los ingresos por intereses. Que estos ingresos por intereses, bueno, es el sistema financiero, en el caso que tu inversión o tus recursos estén con el sistema financiero, el que te va a proporcionar la constancia, y por ahí se hace un cálculo que tiene que ver con la inflación. Sí, es acumulable el interés, la autoridad le llama el interés real, que no es otra cosa más que la diferencia entre tu tasa de interés pactada con el banco que te va a pagar contra la inflación, ¿no? El diferencial en las tasas, ese es el interés que tú tienes que acumular en la declaración anual. Normalmente los bancos te dan una constancia donde viene ya detallado el nominal que ganaste con el interés real que debes de acumular en tu declaración anual. Aquí la obligación es cuando obtengas 100,000 pesos de esos intereses reales o que hayas tenido salarios más los 100,000 pesos de intereses reales. Y bueno, si tienes otra actividad, pues ya ahí por default van incluidos independientemente del monto en que hayas obtenido de intereses reales, ¿no? Así es, y aquí también al hablar de ingresos por intereses son intereses en general, es decir, nacionales y del extranjero. Sí, muchas veces tenemos inversiones, fuimos muchos, ¿verdad? Me gustaría, sí. Se tienen inversiones en el extranjero y hay que acumular esos ingresos, son acumulables, hay que pagar impuestos en México. Si por alguna razón, en teoría, si tienes un ingreso, un interés en el extranjero, si declaraste que eres mexicano, en teoría no te aplica una retención, en algunos casos.
pero si por alguna razón te hicieron la retención del impuesto, pues tienes la facilidad de acreditar una parte de ese impuesto contra tu impuesto que causes aquí en México, ¿no? Otra vez reitero, un tema que también ya hablamos, hay que acumularlos en la declaración anual porque ya hay un intercambio de información entre toda la banca mundial, no nada más los bancos de México, sino la banca a nivel mundial entrega información a los gobiernos de cada país y ese gobierno lo entrega al gobierno de México. Entonces, si teníamos por ahí algo guardado en Caimán, en Montenegro, en cosas de esas, bueno, todos esos países ya se adhirieron al Common Reporting Standard, que es el CRS conocido así a nivel mundial, y hay intercambio de información. Entonces, si recibes intereses allá, en algún momento Hacienda lo va a tener, ¿no? Y aquí también hacer hincapié en que también entraría la fluctuación cambiaria, es decir, oye, pues a lo mejor intereses no hubo, pero sí hubo fluctuación cambiaria, entonces también hay que considerar ese factor. Así es. Bueno, también estaría la cuestión de, por ejemplo, la obtención de premios, ¿no? Que aquí habrá que ver de qué tipo de premio estamos hablando, ¿no? Porque hay casos donde tú obtienes el premio y la parte o la empresa que realizó el sorteo es la que retiene el impuesto y se considera como impuesto definitivo, ¿no? Sí, lo que tú recibes, casi en la mayoría de los casos, lo que tú recibes ya es libre de impuestos, la empresa ya lo pagó. Sin embargo, volvemos al tema de los datos informativos en la declaración anual, evitando la discrepancia fiscal. En teoría deberíamos de declararlo como un dato informativo, ¿no? Porque si es un premio importante, digamos la Casa del TEC, bueno, pues vas a tener un ingreso, ¿ah? Al final tu modo de vida va a cambiar de alguna manera, Sí. Y es importante que lo asientes en tu declaración anual para que la autoridad tenga la visión completa, ¿no? Así es. Sí, y aquí entran, por ejemplo, también premios de casinos, etcétera, ¿no? Que, como lo comenta Mario, te retienen, te dan tu constancia, pero hay que informarlo en la declaración Sí, anual. todo aquello que hayas obtenido por medio de un sorteo, por medio, digamos, de la suerte, tienes que declararlo, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, y qué bueno que comentas que todo el tema de sorteo con la suerte, porque luego hay quien dice, no, pues esta es la rifa entre amigos y que en el vecindario y... O sea, aquí también se da esa situación de que si obtuviste un premio, un carro, etcétera, bueno, pues habría que declararlo, ¿no? Sí, mucha gente lo que hace es, obtiene un premio, un carro, no lo ocupo, lo vendo, ¿no? Y va el depósito en efectivo a la cuenta, a la Sí. cuenta de cheques, a la cuenta de ahorros. Bueno, pues ahí tienes ya una discrepancia, ¿no? Al final del día. Entonces, o cuando vendas ese carro, en algún momento, pues vas a tener esa discrepancia. Entonces, el punto es que cuando lo vendas puedas comprobar, oye, mira, en mi declaración anual de hace 5 años, ahí puse 100,000 pesos, era lo que valía el carro, ¿no? Así es. Bueno, también está el caso de los dividendos o las ganancias distribuidas de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Bueno, pues en ese caso hay que considerar ese ingreso y también ver, porque aquí hay una alternativa, ¿no? Considero como ingreso el monto del dividendo que recibí neto como tal, o considero como ingreso el monto del dividendo más el impuesto que asociado al dividendo y luego posteriormente acredito ese impuesto. Sí, esto depende en muchas ocasiones del tipo de pago, de dónde viene el pago que hace la empresa. Entonces, es importante obtener, en este caso, obtener la constancia, ¿no? Para que la empresa sea la que nos diga lo que vamos a sentar en nuestra declaración anual, ¿no? Así es, y que pueda pues conseguir la información, ¿no? Así es. Y bueno, está lo que a veces fiscalmente se conoce como el resumidero, ¿no? Que es Sí. el de otros ingresos, que si hubo algo que no cayó en lo que acabamos de comentar, bueno, pues va a caer en que se conoce como el de los demás ingresos. Sí, y todo lo demás, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde caemos, por ejemplo, volvemos al tema tarjeta de crédito. Oye, me condonaron una tarjeta de crédito. Ah, bueno, eso en el mundo financiero se conoce como una quita. Uh-huh. Y pues no es otra cosa más que te perdonaron la deuda, ¿no? Así Al es. final, eso es un ingreso. ¿Por qué? Porque la otra persona o el banco o quien te lo haya prestado hace una deducción fiscal de lo que tú le debías si no le pagaste, de ese capital, él lo deduce, entonces en teoría
la otra parte lo debería de acumular, ¿no? Es algo como conocido como la simetría fiscal. Uno deduce, otro acumula y pues alguien tiene que pagar el impuesto, ¿no? Al final de cuentas. Sí, por ejemplo, también en este capítulo está comprendido lo que son las ganancias cambiarias. Mario, y si te parece, ahorita vamos a hablar un poco de manera general de los problemas que los contribuyentes se han enfrentado en el Declarasat. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, que sabemos que son muchos, y a través de la página de Facebook de Frecuencia Fiscal tenemos a FiscalBot, que es un robot que está recopilando información en cuanto a lo que los contribuyentes le dicen de los problemas en su declaración anual. Son 4 preguntas muy sencillas. La idea es recopilar esta información para hacérsela llegar a la autoridad fiscal y que velozmente puedan solucionar todos estos problemas que están enfrentando los contribuyentes al enviar la declaración anual. Repito, es en la página de Facebook, es enviar un inbox a Frecuencia Fiscal y por ahí van a, de una manera muy sencilla, poder contestar esas preguntas. Sí, bueno, yo creo que debemos de empezar con los problemas de la mayor parte de la gente que somos asalariados. Se está presentando mucho un rechazo de la devolución automática que te dice que el patrón no ha timbrado la totalidad de sus recibos. Hemos investigado por ahí un poco y bueno, hay varios casos, pero puede ser que no trabajaste todo el año para el mismo patrón. El sistema asume que deberías de tener 24 recibos o 12 recibos de nómina timbrados y resulta que tienes 5 o 6 porque trabajaste solamente un periodo. Ese puede ser un caso. Otro caso, hay empresas que te pagan de alguna manera la nómina por una empresa cierto periodo y luego te cambian a otra empresa por otro periodo. Es el mismo caso. Como no tienes 24 recibos de nómina, el sistema asume que te faltan recibos por timbrar y que no estás declarando la totalidad de tus ingresos. Otro tema que vimos fue que cuando tienes, digamos, 2 patrones en el año, te aparece la información de ambos patrones, pero a la hora de sumar los ingresos, bueno, pues no coinciden los ingresos acumulables con la suma de los ingresos de los 2 patrones. Entonces, por ahí es algo ahora sí que raro, porque los datos de los patrones aparecen de forma correcta, pero a la hora que lo suma el sistema, pues no está sumando de forma correcta. Así es. Otro tema es que no vienen los ingresos exentos. En algunos casos, las primas vacacionales y todo ese tipo de clasificaciones, no sabemos si a lo mejor al codificar los recibos de nómina puede hacer que lo hayan codificado con un número mal y que por eso no lo esté tomando, pero por ahí ya surgieron un par de temas donde no viene la parte exenta. Otro caso que me pasó a mí, son una persona que sus únicos ingresos son por intereses. Y también le arrojó este tema de que sus salarios, de que sus recibos de nómina no estaban timbrados, y nos metimos al chat y resulta que nos dicen que hay que mandar una aclaración y hacer la devolución manual. Entonces, realmente el chat no ayuda mucho, pero bueno, para los que estén en ese caso, la recomendación en el chat del SAT es que presentes una aclaración y que presentes una devolución de manera manual por medio del buzón, ¿no? Y bueno, nada más antes de concluir el programa del día de hoy, la recomendación sería: valida tu información que está en la página del SAT antes de presentar tu declaración anual. Acude con un especialista para efectos de que puedas ver qué procede, porque a lo mejor en algunos casos va a ser esperar a que la autoridad resuelva todas estas inconsistencias y ya posteriormente poder presentar la declaración anual. Bueno, nos despedimos. Mario, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.